Encuentros digitales de Europa Press. Te damos la bienvenida a una nueva edición de los Encuentros Digitales de Europa Press para ofrecerte el estudio sobre innovación en agricultura y el futuro de la alimentación, realizado por la agrupación Alianza por una Agricultura Sostenible ALAS, en colaboración con Bayer. En esta cita contamos con la participación del presidente de la Alianza por una Agricultura Sostenible ALAS, Juan Ignacio Senovilla, del director general de Bayer Crop Science, Protásio Rodríguez, y del director general del Foro Interalimentario, Víctor Yuste. La redactora jefa de la sección de Sociedad y Cultura en Europa Press, Laura Martínez, a quien podemos escuchar a continuación, ha sido la encargada de presentar y moderar este encuentro. Con el que vamos a tener el gusto esta mañana de compartir las conclusiones y los resultados de un estudio interesantísimo que lleva por título El estudio sobre la innovación de la agricultura y el futuro de la alimentación. El documento ha sido llevado a cabo por ALAS en colaboración con Bayer y se da a conocer en el marco de un contexto bastante convulso para vuestro sector, la verdad. Porque, por desgracia, estamos rodeados, lo vemos a diario en las noticias, de bastantes frentes bélicos, Ucrania, Oriente Próximo, por no olvidar el cambio climático, al que todos, por desgracia, también sufrimos las consecuencias a través de sequías, inundaciones, crisis energética. Bueno, podría enrollarme, por desgracia los retos son muy numerosos. ¿Y esto en qué se traduce? Al final, en un incremento en el precio de los alimentos que al final repercute tanto desde vuestro punto de vista como al lado del consumidor. Además, que simplemente un par de pinceladas, conviene recordar que según la Organización de Naciones para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la población mundial actual es de 8.000 millones de personas. Pero las previsiones estiman que para 2050 podríamos llegar a 9.600, lo cual va a implicar un aumento en la demanda bastante significativo. En este contexto, la verdad, se presenta este estudio, ya lo hemos comentado, que trata precisamente de dar respuesta a parte de estos desafíos. Y para ello, el estudio se divide en tres grandes bloques: innovación, cambio climático y seguridad alimentaria. Nuestros tres ponentes van a tener ocasión, van a protagonizar cada uno de estos bloques y nos lo van a contar al detalle. Por ello contamos en primer lugar, con Protásio Rodríguez, director de Bayer Crop Science Iberia. Buenos días. Buenos días. También tenemos con Juan Ignacio, Nacho, directamente mejor. Quieras. Bueno, estamos en familia. Nacho Senovilla, presidente de ALAS. Buenos días. Buenos días. Y también tenemos a Víctor Yuste, director general del Foro Interalimentario. Buenos días también. Bueno, pues como he comentado, cada uno de vosotros va a protagonizar un capítulo, un bloque de este estudio. Entonces, si queréis, sin más dilación, empezamos contigo, Protásio, que creo que nos vas a hablar en primer lugar de la importancia que tiene la innovación en el campo. Entonces, sí, buenos días de nuevo y gracias. Creo que, como has mencionado en la introducción, damos por hecho muchas veces, efectivamente, que la alimentación, que los alimentos en la mesa, pues es algo que ocurre de forma casi natural y por inercia. Y los eventos que estamos viviendo en los últimos tiempos, las crisis geopolíticas, las crisis climática y muchos otros eventos han demostrado que esto no es así. Y el debate acerca de la seguridad alimentaria, la importancia de la agricultura y del campo, pues claramente hoy está en la primera fila del debate público y en la mente de muchos consumidores. Y esto lo demuestra claramente los resultados o algunas de las respuestas en las encuestas de este estudio que estamos hoy compartiendo. El agricultor es clave en proveer a la sociedad, y más aún en
un contexto, como decías, de un crecimiento de la población muy importante en los próximos 25 años. Para ponerlo en el contexto correcto, vamos a añadir un 25% más de personas al planeta en básicamente 2 décadas y media. Realmente es una cifra enorme. Y para ello, el construir un sistema de producción de alimentos que sea resiliente ante un clima más cambiante es fundamental. El agricultor, como decía, juega un papel esencial en todo esto, pero para que el agricultor pueda desempeñar su labor necesita las herramientas adecuadas. Y en la encuesta también se contesta que, en opinión de los consumidores o de los que han contestado la encuesta, pues 7 de cada 10 personas piensan que los agricultores no tienen suficientes herramientas y 9 de cada 10 están a favor de que se les doten de más medios. Y esto pasa por la innovación. La respuesta desde Bayer a estos retos es proveer a los agricultores de medios para que ellos puedan hacer su labor. Y estos medios son productos fitosanitarios, tanto de síntesis química como biológicos, son herramientas digitales que les permitan tomar mejores decisiones y hacer un mejor uso de los medios que tienen a su disposición, y también semillas de mayor valor que aporten características que les permitan producir más de una forma eficiente y también de una forma sostenible. Y sostenible tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista económico y social, ¿no? Muy importante siempre manejar estas tres variantes, ¿no?, dentro del concepto de sostenibilidad. En este marco también pues, es muy importante la labor de divulgación, la labor de comunicación que hacen las organizaciones agrarias, que hacen organizaciones como ALAS y muchas otras instituciones para trasladar estos mensajes a la sociedad y para realmente convencernos de que para producir y proveer a la sociedad de una dieta abundante, rica, variada y asequible, es fundamental que el agricultor tenga las herramientas y los medios de producción necesarios. De acuerdo. La verdad es que me quedo con datos. Sabéis que los periodistas somos muy de datos, nos encanta. El dato que precisamente has aportado, de 7 de cada 10 españoles creen que los agricultores no tienen suficientes herramientas y recursos, y que el 90% está a favor de que se incrementen. Creo que son porcentajes que hablan un poco por sí solos de la importancia que tiene la innovación en este ámbito. También en la encuesta se habla que precisamente el 80% de encuestados aboga un poco por el uso responsable de productos fitosanitarios para combatir plagas y demás. Precisamente quería abordar el ámbito de los fitosanitarios. Antes de empezar un poco con el siguiente bloque, vamos a enriquecer también un poco el debate con alguna pregunta que vamos a ir intercalando. Volviendo al tema de los fitosanitarios, ha quedado claro que desde luego son las medicinas de las plantas, podríamos decir, y sin ello se perdería incluso hasta un 40% de las cosechas. Lo que, trasladado a la cadena de valor, la verdad es que supondría la escasez de algunos elementos esenciales y el encarecimiento por la ley de oferta y demanda. Sin embargo, esta relación causa-efecto a lo mejor a veces no está muy clara. ¿Cómo cree que lo percibe el consumidor? Rotasio mismo. Bueno, como has dicho, los productos fitosanitarios son las medicinas de las plantas. Son productos seguros, son productos que a veces no se conoce bien el hecho de que desde el momento en el cual se identifica una molécula que puede tener una propiedad útil para combatir plagas y enfermedades en el campo hasta que llega a manos del agricultor, pues pasan 10 años de investigación, desarrollo, registro y un sistema regulatorio extremadamente riguroso. Por lo tanto, son productos que aportan un enorme valor para el agricultor, aportan un enorme valor, por lo tanto, también para el consumidor, porque permiten producir más, de forma más eficiente, y tiene un impacto significativo en los costes de producción. Y de hecho uno de los retos que tenemos en Europa es la presión que hay sobre algunas categorías de productos fitosanitarios. Están creando presión sobre los costes de producción de los agricultores, y obviamente esto tiene una traducción en mayores precios a nivel de consumidor. Por lo tanto,
La relación causa-efecto está ahí. Son medicinas de las plantas, igual que los humanos tomamos medicinas cuando tenemos una enfermedad. Las plantas necesitan medicinas para combatir enfermedades y plagas. Pasan por un proceso regulatorio extremadamente estricto y son herramientas muy válidas y muy útiles y muy necesarias para que el agricultor pueda producir de una manera eficiente, sostenible y también de una manera que permita alimentos asequibles para el consumidor. Y de hecho, en la encuesta, 8 de cada 10 personas que han contestado pues claramente indican que los productos fitosanitarios son necesarios y están a favor de que se utilicen. También, por desgracia, vivimos en un país que tenemos grandes problemas de sequía y el suelo, la verdad es que es un elemento imprescindible para la agricultura. ¿Cómo se puede mantener y cómo se puede mejorar para las futuras generaciones? No sé si Protásio o Víctor, que como en representación de los agricultores, o Nacho quiere dar respuesta. Perdón, efectivamente. Invitaría a Nacho que conteste y quizá yo puedo también aportar algún elemento. Bueno, primero buenos días a todos y a todas. Y antes de entrar en las preguntas, yo quisiera agradecer de principio, porque ALAS es una organización, una asociación que constituimos, yo creo que es lo único que tenemos las organizaciones agrarias, el sector donde estamos todos y donde estamos trabajando todos y además cómodamente todos. Y la constituimos, entre otras cosas, porque el cambio climático, el sector le está padeciendo no de hace 3 meses ni de 10, sino de hace ya 8 o 10 años. Y empezamos a hablar de esto y nos empezamos a organizar un poco todos, porque aquí ya no es ni el grande ni el pequeño, ni unas siglas ni otras, sino que estamos todos. Y luego, bueno, pues uno de los temas que nos interesaba, porque está muy enfocada, ALAS está muy enfocada más al consumidor que al productor, porque el productor ya sabemos que lo hacemos bien y que si hacemos las cosas que de alguna manera la Unión Europea nos exige, estamos contentos de que eso ocurra. No nos gusta que a lo mejor entren productos precisamente que no tengan esas normas que tiene la Unión Europea, pero está muy dirigida al consumidor. Y en el consumidor pues necesitamos hacer, yo creo, y si hay aquí alguien que me corrija, es la primera encuesta que se hace a los consumidores a este nivel. Y aquí tengo que agradecer la colaboración de Bayer, que ha sido fundamental para que se lleve a efecto. Dicho esto, quiero hacer también, para dar a los que estamos aquí y los que estén enganchados, y como esto supongo que se recorrerá a muchos sitios y muchos rincones de España, lo que hablemos hoy aquí, quiero poner también, para que os deis cuenta, la importancia que tenemos, o la importancia que va a ser, es y va a ser el cambio climático en una cosa. Creo que en el mundo mundial no ha habido nada peor que la pandemia del COVID. En eso estamos de acuerdo y creo que hay un consenso total en el mundo. No ha habido ningún día de lo que duró la pandemia que faltase ningún alimento en las estanterías. Hemos tenido después de la pandemia la famosa guerra de Ucrania, que todavía está, que también ahí fue pues, un problema para la Unión Europea bastante grande, de costes, de elevación de coste y tal. No ha habido tampoco ningún día con la guerra de Ucrania, ninguna estantería que falte nada de nada. Sin embargo, con el cambio climático está ocurriendo. Y pongo un ejemplo. El año pasado, junio o julio, cuando Mercadona, pues digo Mercadona o digo cualquier supermercado, sacaba 100 melones a la venta, fueran de donde fueran, se pegaba a la gente porque no había melones. Ahora mismo tenemos una cesta de la compra que ha subido, en algunos casos muy mucho, nuestro aceite de oliva, azúcar, etcétera, el cambio climático. Es decir, quiero ponerlo para que os deis cuenta. El cambio climático es mucho peor que la pandemia del COVID. Con esto ya lo digo, que el sector lo vemos así. Bueno, ¿qué hacemos para conservar la tierra? Pues mira, la tierra para los agricultores, yo soy agricultor,
es como si fuese, al ser nuestro medio de vida, como si fuese más que la familia. La cuidamos lo más posible. La tratamos cuando es necesario y cuando está enferma, y lo que sembramos, si también está enfermo, le necesitamos tratar, y no tratamos nada más que eso. Igual que cuando una persona tiene un problema de enfermedad, del que sea, pues con arreglo a eso se le pronostica y se le trata. Pues así hacemos con la tierra. Y en este momento, bueno, pues nos ha sorprendido en la encuesta, gratamente, que la mayoría de los consumidores, abrumadamente la mayoría, ven que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que además están de acuerdo de que pueda haber herramientas para que puedan tener los alimentos que están teniendo como mínimo con la misma calidad, si es posible mejor, y más. Sobre todo con lo que habéis dicho, con las perspectivas que hay de futuro. Nosotros, bueno, pues no sé si tengo que entrar ya en detalle en lo que necesitaríamos o lo dejamos para otras preguntas. Si quieres lo dejamos un poquito más adelante, porque de hecho no iba a... Sí, pero con esto lo que quiero decir es que el sector llevamos ya años padeciendo el cambio climático. Otros sectores están ahora más de moda y están ya empezando a tomar medidas, pero nosotros llevamos ya varios y prácticamente no se nos ha hecho caso casi nunca o nunca, por parte de ninguna administración. Hablan mucho, sobre todo en campañas electorales, del cambio climático, pero a la hora de la verdad nadie pone nada, no hay presupuestos para hacer que el cambio climático sea más leve. Precisamente te iba a hacer también la palabra porque ya metidos un poco en materia, andamos en el segundo bloque del estudio, que precisamente es cambio climático. Ya que estamos ahí centrados, si quieres, Nacho, puedes un poco profundizar en las conclusiones que el estudio aborda en este apartado. Quiero recordar, aunque bueno, casi todo el mundo seguro que lo sabe y también lo has comentado un poco por encima, que ALA se compone por organizaciones profesionales agrarias de ámbito nacional y general, como ASAJA, UPA, COAG, Cooperativas Agroalimentarias de España, la Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas y la Asociación Española de Agricultura de Conservación y Suelos Vivos. No me quería dejar a nadie, me parecía de rigor que había que comentarlo. Entonces, si quieres, Nacho, ya te digo, seguimos un poco contigo para que nos comentes un poco qué conclusiones, qué resultados más llamativos hay en el bloque que se ha denominado de cambio climático. Pues hay muchos muy llamativos que afortunadamente las encuestas tienen el margen que tienen de realidad y los fallos, que son los encuestados lo dicen, ¿no? Y es que el propio consumidor, que hasta la fecha somos un sector que se nos ha criminalizado muchísimo, fundamentalmente cuando hemos tenido que tratar las enfermedades de nuestras producciones. No hace mucho, creo que hace unos meses, en una encuesta que hizo el señor Tezanos en el CIS, hacía una pregunta, yo diría que muy provocativa, en la línea de la criminalización. Un poco decía que qué les parecía a los consumidores que se hicieran tratamientos de pesticidas. Además, yo esta palabra la repugno, lo digo siempre, se utiliza mucho en Bruselas. No sé por qué se tiene que utilizar la palabra pesticida cuando hacemos cualquier tratamiento de fitosanitario, porque solamente el pronunciar esa palabra ya es que da repelús, ¿no? Lo que estamos haciendo es tratando productos, igual que cualquier persona ha dicho antes, para nuestros animales y nuestras plantas, y se les debe de llamar por el nombre que se debe llamar, no pesticida. Entonces, claro, en aquella encuesta, en aquella pregunta que hizo el CIS, pues nos encontramos de que la mayoría de la gente pues, lo veía mal. Nosotros, de ahí salió un poco el hacer esta, ¿no? Y de ahí fue la comunicación con Bayer, etcétera, y poderla hacer. Entonces nos sorprende haciendo las preguntas que realmente se tienen que hacer, que ahí está el cuestionario, y creo que se ha hecho muy profesional, pues de alguna manera lo ven que si tenemos un problema le corrijamos y además que pensemos en el futuro.
Mira, entrando en esta materia, yo diría que lo primero que tiene que haber es que las administraciones todas, tanto las autonómicas como la nacional como la europea, se crea que esto es un problema. Y problema gordo, más que el COVID, ¿eh? Vale. Entonces, eso es lo primero. Y ahí se tiene que empezar pues a legislar con dinero, no nos engañemos, además de legislar con dinero. Y eso, desgraciadamente, no lo vemos. Y pongo unos ejemplos. Uno es lo que nos ha costado al sector productor que se mantenga un herbicida de 45 años que le estamos utilizando, como es el famoso glifosato, lo que nos ha costado hace 4 días a que se renovase para 10 años. Un arma en este momento que no la tenemos para matar las malas hierbas, porque las malas hierbas salen siempre, y para que tener nuestros cereales o nuestra remolacha o nuestro girasol, tener una buena cosecha para que eso se ponga en las estanterías y nos alimentemos todos, necesitamos matar esas malas hierbas, lo que nos ha costado. Con eso ya digo lo que cree la Unión Europea y lo que creen muchos países en este tema del cambio climático. Eso es lo primero. Lo segundo es que se tiene que empezar a creer, bueno, se la deja trabajar, pero se tiene que empezar a creer a la ciencia, a los científicos. Ese es el futuro de todos, pero sobre todo de nuestro sector. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, los señores de Bayer hacen fitosanitarios y hacen botica para que tomamos las personas. Posiblemente sean los mismos científicos quien trabaja en una cosa y otra. Bueno, pues lo que hacen para las personas nunca se pone en cuestión. Es más, le estamos deseando de que salga y tomárnoslo porque así nos cura, porque creemos en la ciencia y los médicos que nos recetan. Y lo que hacen para los agricultores, todo está cuestionado. Entonces, esto es lo primero que se tiene que hacer, y por eso la encuesta está basada ahí. La ciencia trabaja y tenemos que ser todos iguales. Si una aspirina, que es lo más famoso que ha tenido siempre Bayer, y hemos tomado todos los que estamos aquí aspirina, bueno, es buena, ¿por qué va a ser malo un producto que ha tenido unos controles de 10 años para, si hay algún problema, detectarle y no sacarle al mercado? ¿Por qué tiene que ser malo? Eso hay que empezar a no criticarlo, a criminalizarlo, a decir, bueno, es que los científicos están comprados. Este es un tema que le quiero quedar claro. Y luego yo diría que no solamente en este tema de la Unión Europea, pero luego yo diría, por ejemplo, lo fundamental para nuestra tierra es que siga siendo productiva. Tengo que decir un dato importante. En España andamos ya casi con 1 millón de siembra de cereales, que significa ni más ni menos que estamos manteniendo una biodiversidad, la erosión del suelo, etcétera, etcétera. Y luego la otra parte importante, porque tú puedes tener un buen terreno y le has cuidado y tal, es lo que sembramos ahí, que son las semillas, por ejemplo, ¿no? ¿Acaso se entiende que las nuevas técnicas de edición genómicas se las haya rechazado ahora en la última presidencia, no por el gobierno de España, que el gobierno de España ahí se ha aportado, por varios países de la Unión Europea, y se ha quedado para otra legislatura? Lo importante que es tener semillas. Si estamos de acuerdo ya que el cambio climático tenemos que cambiar en muchas cosas, una fundamentalmente la semilla, los árboles, en fin, las plantas que ponemos para producir. Y esas plantas que ponemos para producir hay que mejorarlas, hacerlas más resistentes, otras nuevas, y que Europa pare esto. Y luego nos hablan de que ahí tenemos un cambio climático y nos están parando de que una mejora o una nueva semilla, en vez de estar 10 o 14 años trabajando en ella, en 2 o 3 años la podamos tener. Y nos lo está parando. Entonces, yo es que, perdonar que soy muy crítico,
porque ni la Unión Europea ni nadie está haciendo nada para resolver el problema del cambio climático, porque pongo ese ejemplo que os estoy poniendo. Pues muchas gracias, Nacho. La verdad es que evidentemente se presenta un panorama bastante incierto. Por volver un poco y centrar el debate de nuevo en el estudio, que ha quedado claro que los datos me encantaban. Complemento un poco tu intervención con precisamente unos porcentajes que también me han llamado la atención de este bloque, como el hecho de que el 75% de los encuestados crea que el cambio climático afectará al precio de los alimentos, lo que supone 3 de cada 4. Y además, 6 de cada 10 encuestados cree que la respuesta para que la agricultura sea más sostenible pasa por adaptar los cultivos a los efectos del cambio climático, precisamente a través de lo que nos has comentado un poquito, de combinar un poco prácticas de agricultura regenerativa, biotecnología en semillas, agricultura digital. Desde luego se abre todo un universo bastante apasionante. Pero bueno, por también ceder un poco la palabra a Víctor, que le tenemos ahí olvidado, para nada. Víctor Juste, director general del Foro Interalimentario, precisamente nos va a detallar un poquito las conclusiones que vienen del tercer y último bloque, que precisamente aborda la seguridad alimentaria. Entonces, Víctor, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, después de lo que tanto Protasio como Nacho han comentado, lo que me ha adherido totalmente. Creo que la sociedad tiene que ser consciente de que sin agricultores, sin ganaderos, sin pescadores, sin la industria de distribución, y no nos olvidemos nunca de los insumos, que es muy importante, que es esencial, no tendremos los alimentos del futuro. Cuando a veces nos planteamos, como en el caso que se plantea el futuro en este evento, el futuro de la alimentación, pues el futuro de la alimentación pasa por una innovación en la agricultura. Una innovación que hay que trasladar al consumidor, porque a veces es un gran desconocedor. Quizá por responsabilidad nuestra, de toda la cadena. Aquí la alimentación no son 1, 2 o 3 eslabones, es una visión de cadena completa, como he dicho, comenzando por los insumos, para al final satisfacer, y ojo, que es muy importante, para proveer y suministrar de alimentos a la sociedad. Has comentado la presión demográfica que estamos teniendo ya, de 8.000 a 9.700, 10.000 habitantes 2050, según datos de FAO. Y eso, los datos también de FAO indican que se requiere incrementar mínimo un 60% la producción de alimentos. Los alimentos solo se producen, hasta donde yo llego hoy en día, y con responsabilidad, a través de los agricultores y los ganaderos. No hay otro procedimiento. El día de mañana ya veremos. Pero hoy, el trabajo de los agricultores y ganaderos. Y tenemos que apoyar muchísimo al sector productor, apoyar muchísimo a la industria para que luego la distribución pueda facilitar esos alimentos y ponerlos al alcance. El cambio climático es cierto que está marcando un antes y un después. También sabemos que ahora mismo la agricultura, la ganadería, pero fundamentalmente la agricultura sin agua, no es agricultura. No es agricultura porque nos olvidamos a veces cuando hablamos de sostenibilidad, solo nos acordamos de la sostenibilidad medioambiental. Pero es que hay otras dos vertientes, dos patas, que es la económica y la social. La económica es fundamental. Sin la económica es imposible, es inviable conseguir ni la medioambiental ni la social. Por tanto, tenemos primero que conseguir la económica. Y cuando nuestros agricultores y nuestros ganaderos tengan esa sostenibilidad económica, sin perder de vista nunca la medioambiental, pues podemos decir que ha triunfado ese concepto de sostenibilidad. Pero mientras tanto serán unos principios que están en el Pacto Verde o que están en la Agenda 2030, pero que no será practicable con el rigor que queremos. La seguridad alimentaria ahora mismo, los datos de la encuesta marcan que un 96% de los consumidores están, digamos, no voy a decir preocupados, pero sí ocupados en el tema de la seguridad alimentaria. Yo diría que es un 100%. Siempre hay ese margen de las encuestas, pero del 96% yo le daría un 100%. Hay que tener en cuenta que la seguridad alimentaria se entiende también dos aspectos. Una, la higiene y la inocuidad de los alimentos en sí, que los alimentos sean sanos. Y otro, que se entiende por el abastecimiento alimentario. Son dos conceptos, en término anglosajón lo tienen muy claro, pero en España, pues en español, pues la seguridad alimentaria algunos solo entienden por iniquidad. No nos podemos olvidar de ambos. La seguridad alimentaria, y lo puedo decir más alto, pero no más claro,
En España tiene los estándares de seguridad más altos del mundo. En España. Más altos del mundo en cuanto a higiene. Y eso es fruto del trabajo de todos los eslabones que debemos de poner en valor hacia el consumidor, que debemos de decírselo y además de forma insistente el trabajo que hay detrás de la seguridad alimentaria de un producto alimentario, lo que hay detrás de la innovación de un producto alimentario, pero en todas las fases de la cadena. Y quizá, yo insisto, es algo que nos falta acercar la comunicación del sector agroalimentario, es un conjunto acercarla más al consumidor. Luego, en cuanto al abastecimiento, lo he dicho anteriormente, si no tenemos, en cuanto a abastecimiento, unas reglas claras, si no reducimos esa presión regulatoria que está teniendo, que tiene el sector agroalimentario, insisto, todos y cada uno de sus eslabones. Hemos visto en el sector de los insumos, en los fitosanitarios, en las medicinas de las plantas. Yo planteo a la sociedad, quizá no me lo compre este mensaje, pero hay más control en un medicamento para plantas que en un medicamento de uso humano. ¿Suena fuerte? Sí, pero es así cierto. ¿Cuánto tiempo tarda un medicamento en fase experimental? Todas las fases hasta que al final se autoriza por la agencia española, la agencia europea, se autoriza su comercialización, la humana. ¿Cuánto tarda una para sanidad vegetal? Muchísimo. Informes de todo tipo. Y lo voy a decir así de claro, también incluso manifestaciones de parte de la sociedad cuestionando esa innovación en sanidad vegetal. En sanidad humana no hay esas manifestaciones, digamos, bueno, pues en la calle social. Si la aprueban las organizaciones española y europea, se da por hecho ese medicamento. No hay ningún problema, no se cuestiona nada. Y en sanidad vegetal, sí que se cuestiona. Eso, bueno, pues es un contrasentido que nos toca al sector, nos toca luchar con ello y nos toca concienciar no solo a la sociedad, sino también a nuestros gestores políticos, legislativos y también administrativos. Tenemos una presión regulatoria tremenda sobre el sector en su conjunto. He citado únicamente la parte de los insumos, también en el sector productor, en la industria y en la distribución, que a veces creemos que estamos obstaculizando esa misión y esa responsabilidad que tiene la cadena agroalimentaria, que es satisfacer y proveer alimentos sanos, seguros, saludables. Luego podemos añadir, luego es una pregunta que creo que me quieres hacer, al mejor precio posible a la sociedad. Porque, insisto, cuando un ser humano llega a este mundo, lo primero que pide a su madre o a la comadrona, ¿qué es? Alimento. Lo primero que pide. Luego sus derechos los deja para otro momento. Luego pedirá ya el iPad o pedirá el teléfono inteligente, el smartphone, todo lo que tú quieras, y poder llegar a las 2 de la mañana a casa. Pero cuando nace, lo primero que pide es alimento. Y yo le planteo a la sociedad, ¿quién está capacitado? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién tiene la preparación? ¿Quién tiene la innovación, la eficiencia, el trabajo duro, muy duro que hay para elaborar ese alimento? La cadena agroalimentaria en su conjunto. Han comentado, Nacho, cuando pasó el COVID, la enfermedad del COVID, la pandemia. A los consumidores españoles no les faltó de nada. Bueno, sí que les faltó. Papel higiénico. Todavía están investigando, a ver si Tenzanos hace alguna investigación, y están investigando cómo es posible que, bueno, pues que faltara papel higiénico o usáramos los consumidores tanto papel higiénico. Pero no faltó alimentos. Y la sociedad no sabe que los productores, aquí presentes, las organizaciones de productores agrarias, no saben que tuvieron dificultades para producir, dificultades administrativas en muchos casos. Y además provenientes de autoridades no agro, de otras autoridades que no entendía el sector agroalimentario, que no eran conscientes que si en este país, en momentos de la pandemia, hubiera faltado alimentos, bueno, el escenario hubiera sido otro, vamos a dejarlo así. Y que mucho de los, vamos a decir, esfuerzos o de los resultados positivos, las medallas del sector agroalimentario, fueron realizadas por responsabilidad del sector, responsabilidad de todos y cada uno de sus trabajadores y de sus directivos, de sus clientes aguas arriba y aguas abajo. Y eso creo que hay que decirlo. Lo que ocurre es que nuestro sector, empezando por los agricultores, lo suyo es producir alimentos, ponerlos a disposición del consumidor, bien de la industria o bien del consumidor final, y ya está. Y a la siguiente cosecha.
Y es verdad, a la siguiente cosecha. No tienen tiempo, los pobres agricultores no tienen tiempo para las medallas. Celebran San Isidro, pero por la tarde después de San Isidro hay que ir a ordeñar, o hay que echar un fitosanitario, o hay que dar una vuelta al campo, o hay que recolectar. Entonces, creo que la seguridad alimentaria en este país está absolutamente garantizada. Los controles que tenemos administrativos por parte de la Administración General del Estado, por parte de las comunidades autónomas, es tremendo. El mensaje, cuando a veces ocurre, salta alguna alerta, alguna alarma, vía ESAN, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, es para decir, los controles funcionan, la analítica funciona y encima el sistema de alerta rápida funciona. Creo que esto no se producía en el pasado. Ahora sí. Yo me gustaría conocer un sector en este país que tenga la responsabilidad que tiene y que no haya fallado ni un momento, de lunes a domingo, incluido pandemias y fiestas de guardar. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Desde luego ha quedado claro que el sector evidentemente es determinante. También, como he hecho con las anteriores intervenciones, quería un poco apostillar con un par de datos que también aparecen en el estudio. Y en el caso de la seguridad alimentaria, la encuesta refleja que 1 de cada 3 españoles cree que de cara a los próximos años el problema relacionado con la alimentación que más les va a preocupar es la subida de precios. Antes lo has comentado también, mientras que solo el 10% de la población considera que el método de cultivo de los alimentos, ya sea agricultura ecológica o convencional, es una de sus preocupaciones. Si me permites, sí. Porque a veces se rehuye el tema del precio de los alimentos y yo creo que hay que ser valiente y explicarlo a la sociedad. Creo que ponerse de perfil, creo que es un error. Hay que decirle a la sociedad que, miren, hay un incremento muy elevado, yo diría que brutal, de los precios de alimentos. Ya se avisó en su momento que podíamos llegar al 15%, el sector avisó 15%, y del IPC, y se nos tachó de, pues no sé, agoreros catastrofistas. Bueno, pues llegó. Se ha puesto el foco en toda la cadena, que si los agricultores, no sé qué, que si la industria, tal, que si la distribución ni te cuento. Bueno, se hicieron una serie de observatorios por parte del Ministerio de Economía, por parte de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, por parte del Banco de España, y dictaminó que ahí no había, es el término que estamos todos conociendo, no había grandes comisionistas que se estaban llevando grandes importes económicos a costa del precio de los alimentos y, por supuesto, a costa del bolsillo del consumidor. No lo hay. Los márgenes son públicos, hay informes oficiales y privados. Si una persona no se fía de uno, que vaya al otro. Y si no se fía de ninguno, tiene material para investigar. Bien. Al consumidor hay que decirle y explicarle con buena pedagogía, quizá no es la mía, pero buena pedagogía, y decirle, en primer lugar, tenemos un incremento de la inflación tremenda debido al aumento de costes de producción. ¿Eso qué es a los consumidores? Mire, les ha aumentado el combustible, les ha aumentado los fitosanitarios, les ha aumentado el precio de las semillas, por origen, les ha aumentado los precios energéticos, el gas, la luz. Mire, empresas de la industria alimentaria, que son las que, son las que más consumen, algunas les han multiplicado por 3 el coste de la electricidad. Yo le planteo a una familia, porque a veces los números grandes nos confunden, ¿no? A una familia media, disculpe que ponga un precio de coste de la electricidad en su casa, 100 euros al mes. Disculpe, si es 50, fenomenal, pero 100 euros al mes. De repente, al mes siguiente, le llevan a los padres de familia y les llega una factura que dice, pagan 300. Yo esto en mi economía doméstica no lo tenía calculado, no lo tenía ni preparado. Esto ha pasado a la industria, de pagar 1 a pagar 3. Eso hay que repercutirlo, porque si no se repercute, la industria cierra. Y si cierra la industria, perdemos un porcentaje importante de producción de alimentos. Luego, las condiciones, ha citado muy bien Nacho, las condiciones geopolíticas, tenemos la brutal guerra en Ucrania, tenemos el conflicto de Gaza, que esperemos se quede ahí, tenemos, por temas medioambientales en unos casos y bélicos en otro, el conflicto en el canal de Panamá y también el canal de Suez, y esto nos está produciendo los ataques de los hutíes en Yemen,
que el comercio marítimo internacional, que grandes consumidores, bueno, los consumidores no entienden la repercusión, repercute de una manera brutal en la economía. Todo esto incrementa costes de producción, costes también laborales, costes, como he dicho, energético. Entonces, el consumidor tiene que ver que o se incrementa el precio de los alimentos o pasado mañana no tendrá alimentos en la cantidad adecuada. Por eso la verdad es que es de vital importancia el papel que tiene la innovación para precisamente acelerar y dar respuesta a estos retos, que es un poco lo que comentábamos también al principio del debate. Volviendo también un poco a intercalar datos de la encuesta con ahora un par de preguntas que también os voy a volver a hacer. Precisamente en el estudio también se pone de manifiesto que más de la mitad de los españoles considera que el sector agrario no está digitalizado. Sin embargo, desde vuestro punto de vista, ¿cuál es la realidad? Si quieres, Protásio. Sí, bueno, la realidad es que España como en su conjunto, no la agricultura específicamente, es un país que está considerado como un innovador moderado. Creo que somos el número 16 en la Unión Europea, ¿no? Y frente a esto, pues hay una percepción de que el agricultor o la agricultura es un sector muy tradicional, muy cerrado al cambio. La realidad es completamente opuesta a esto. El agricultor es alguien que está extremadamente abierto a innovación, siempre y cuando la innovación tenga un sentido económico y de sostenibilidad para su explotación, ¿no? Y en este sentido, pues muchas veces utilizamos imágenes que yo creo que corresponden más al imaginario muy tradicional que a lo que es la realidad de hoy. Hoy una persona se sube en un tractor en cualquier explotación agrícola en España y hay muchísima más tecnología que en los vehículos de alta gama que se pueden conducir en las carreteras españolas, ¿no? La digitalización de la agricultura, sin embargo, es un área donde todavía se puede hacer muchísimo más, ¿no? Hacen falta mayores incentivos, hace falta crear un ecosistema que lo favorezca, pero también estamos avanzando de una manera muy decidida en este área. En España ya tenemos, por ejemplo, desde Bayer, más de 600.000 hectáreas que utilizan la plataforma FieldView, Climate FieldView, que permite al agricultor tomar mejores decisiones sobre riego, lo cual se traduce en una utilización optimizada de un recurso tan importante como es el agua, mejores decisiones en cuanto a la utilización de productos fitosanitarios para utilizarlos únicamente cuando son necesarios y únicamente donde son necesarios, mejores decisiones en cuanto a las variedades y a la densidad de siembra, con lo cual esto es algo que ya está claramente accesible a los agricultores y que se está utilizando de una manera muy clara y muy decidida. También hay sistemas que estamos promoviendo por los cuales damos alertas, señales a los agricultores acerca de plagas que puedan venir con modelos predictivos y con señales de alerta a teléfonos móviles que, de nuevo, permiten que el agricultor pueda actuar de una manera anticipada, utilizando la tecnología para tomar mejores decisiones que se traducen también en una mayor sostenibilidad tanto económica y ambiental en lo que es el manejo de cualquier explotación. Por lo tanto, hay este contraste, digamos, entre percepción y realidad, que yo resumiría diciendo hay todavía camino por recorrer, estamos haciendo mucho. Bayer es un claro convencido de que este es un área que va a permitir que la agricultura sea capaz de afrontar muchos de estos retos, incluyendo el del cambio climático, sobre la base de tomar mejores decisiones y hacer un uso más eficiente y más eficaz de las herramientas que tiene a su disposición el agricultor. Precisamente en el estudio también se recoge un poco la percepción que tiene la ciudadanía sobre qué debería hacer a lo mejor el sector de la agricultura para que fuera percibido como más innovador. Los encuestados revelan pues prácticamente todos creen que lo que se debería hacer es dar un mayor impulso por parte de la Administración
casi un 90%. También abogan por la formación de agricultores, también un 84%, o también apuestan por fomentar el desarrollo de nuevas herramientas digitales para el campo, con un 83%. No sé si vosotros, dentro de que también este encuentro al final no deja de ser y tener un enfoque informativo y divulgativo, también a lo mejor qué llamamiento haríais o qué creéis que también se debería añadir a estas percepciones. Bueno, quizá un apunte y después, no sé si alguno de los otros intervinientes quiere participar, pero quería resaltar también que estamos colaborando muy activamente con las organizaciones agrarias para promover estos sistemas digitales y hacer más divulgación, permitir más facilidad de acceso a las herramientas, permitir también o dotar a los agricultores de ayudas para acelerar el acceso a la digitalización son áreas clave en las cuales estamos trabajando, pero donde se puede hacer, yo creo que muchísimo más, ¿no? Si queréis, un poco volviendo también a la cuestión de cambio climático, parece una pregunta muy sencilla, pero creo que la respuesta es más que compleja, desde luego. Porque el estudio pone de manifiesto que los encuestados apuestan por combinar prácticas de agricultura regenerativa junto con el empleo de biotecnología en semillas, como antes hemos comentado. Sin embargo, ¿cuál creéis que debería ser un poco la fórmula que se tendría que llevar a cabo? ¿Cuál creéis que tendría que ser la fórmula más idónea? Si quieres. Sí, no, la pregunta es un poco que igual que los encuestados consideran que hay que combinar prácticas de agricultura regenerativa junto con otra, a lo mejor una agricultura más digital, ¿cuál creéis un poco que debería ser un poco la fórmula del futuro? Sí. Por eso he dicho que parecía una pregunta. Si me permites, puedo dar una perspectiva, Nacho. Claro. Me cuelo aquí un momento. No te preocupes. Yo creo que la respuesta es realmente en el enunciado, ¿no? Claro. La respuesta es una agricultura regenerativa que no solamente promueva sistemas de producción más sostenibles desde el punto de vista económico, en primer lugar, social y ambiental, sino que también invierta en renovar los recursos del planeta. El medio de producción, y Nacho lo decía antes, más importante para el agricultor es el suelo. Claro. Entonces, todo lo que sea invertir en mejorar la calidad del suelo, todo lo que sea proteger los recursos hídricos, mejorar la biodiversidad, y tenemos un proyecto también que llamamos Dionisio, enfocado a este área, utilizar la innovación y la tecnología incluyendo las herramientas digitales, para producir más con menos recursos y devolviendo o mejorando, digamos, que los medios de producción del agricultor es, yo creo que parte de la solución. Y como ejemplo también, pues desde Bayer estamos trabajando en nuestra iniciativa de carbono que llamamos Act for Climate en inglés, donde estamos promoviendo prácticas agronómicas que permitan no solamente reducir la emisión de gases con efecto invernadero, que tienen una relación directa con el cambio climático, sino además prácticas que permiten el secuestro de carbono y, por lo tanto, hacer que la agricultura no sea un emisor de gases, sino todo lo contrario, parte de la solución, que realmente es uno de los elementos que contribuye a combatir el cambio climático y sus efectos. Yo brevemente, antes que Nacho, para que cierre Nacho, le diría agricultura de precisión científica, basada en criterios científicos y profesional. Ahí está todo. Y ahora ya que Nacho cierre. Porque lo habéis dicho todo, yo ya no tengo más que decir. No, digamos que un poco la clave para que la agricultura fuera más sostenible. Sí que me gustaría decir que en España, el sector agrario español, la opinión, yo en algunos foros que he estado, incluso en la facultad de agrónomos, etcétera, la verdad es que me sorprende porque no le tenemos puesto la categoría que nos merecemos. Es decir, está muy profesionalizado, es un sector muy profesionalizado, con las dificultades que tiene el cambio climático, que no las tiene ningún país de Europa. Bueno, sí, meto a Portugal, la península ibérica,
tenemos los mismos problemas. Es decir, les llegará a los alemanes, a los holandeses, estos problemas que tenemos, pero todavía no les ha llegado. Nosotros llevamos sufriendo bastante tiempo y puedo decir que en mecanización creo que en este momento estamos al nivel 10, donde tenemos una maquinaria excelente, donde ahí está la prueba con todas estas dificultades. Cuando nos acompaña un poco el tiempo, sacamos producciones, iba a decir como la francesa, es imposible, ¿no? Porque eso es imposible, pero tan buenas como cualquiera, ¿eh? En digitalización se están haciendo muchas cosas. Mira, por ejemplo, la digitalización siempre parece que se ve pues, en fincas grandes, americanas, aquí alguna en Andalucía. Sin embargo, pongo un ejemplo donde una provincia muy minifundista como es León, pues estamos desgraciadamente con el apoyo de alguna empresa, también está Bayer ahí, está la Diputación de León y está Trasa, etcétera, colaborando, pero no está el Ministerio ni está la Consejería de Castilla y León, por poner un ejemplo, ¿no? Donde en el maíz de regadío, por supuesto, estamos haciendo un mapeo en las fincas pequeñas, a lo mejor la más grande de 12 hectáreas, que también se puede hacer, en los pequeños tenemos derecho también a la digitalización, y en ese mapeo pues te sale las características de esa tierra, que luego con una máquina cuando se siembra el maíz, pues va echando la pipa según la calidad de la tierra, más o menos, que ese mapeo sirve para el fertilizante, para no echar a lo mejor más nitrógeno o menos de potasa o lo que sea, y para el riego, con resultados absolutamente sorprendentes, que se publican además, como he dicho, está atrás esta Diputación y de León, y que ahí salen unos resultados de ahorro de agua a lo mejor de un 20%, date cuenta con la que está cayendo, que estemos ahí en semillas y tal, y con unos ingresos al final por hectárea del agricultor importantes, porque además también quiero decirlo, aquí digitalización, medio ambiente, todo lo que queramos, pero como el agricultor no ganemos dinero, pues no, lo ha dicho Víctor más o menos, ¿no? No vamos a llegar muy lejos. Entonces, esto es importante. Otro ejemplo que pongo es en semillas. Para mí el tema semilla es fundamental. Semilla, el tener una semilla resistente, que las hay allá en algunos países y aquí en Europa las tenemos que empezar a tener ya. Desgraciadamente, como he dicho antes, no colabora nada la Unión Europea. Pues aquí, desde el año 17, hay con Anove y Gersliebe, que es donde están todas las empresas de este país, e incluso son multinacionales, en francesas casi todas. Estamos haciendo un trabajo donde un royalty que se paga por determinada semilla, utilizamos ese royalty para investigación, para campos de ensayo de semillas en una comarca o en otra. Todo ese trabajo lo estamos haciendo también con dinero del propio sector y de las empresas. Desgraciadamente, llevamos desde el año 17, es decir, estamos haciendo ya tratamientos selectivos con drones, que esto es importante porque además haces el tratamiento donde realmente está enferma esa planta, etcétera, etcétera. En fin, creo que no se nos pone casi nunca en valor lo que hacemos, pero España está muy bien en este tema. Desgraciadamente, es verdad que luego vamos y nos imponen un cuaderno digital a los agricultores para hacer la paz, y resulta que no tenemos posibilidades en muchos pueblos porque no tenemos conexión. Precisamente, bueno. Nacho, ahora que estás hablando de la tecnología, también quisiera ahondar un poco el papel que tiene la nueva tecnología
para paliar un poco lo que últimamente también se está denominando como el reto demográfico, esta España vaciada, que al final también es otro reto al que se enfrenta el campo. ¿Pueden las nuevas tecnologías paliar esta falta de mano de obra o va a suponer un problema a medio o largo plazo? Bueno, quiero decir que eso también es otro cuento político. Es verdad que los pueblos se están quedando sin gente, que nos quieren muchísimo y además llevar gente. Cada elección que tenemos, depende de donde sea, yo estoy seguro que ahora en Cataluña están llenando los pueblos de gente, pero la realidad es otra. La realidad es que lo que hemos hablado antes significa que la gente se queda ahí. Porque al final, daros cuenta, yo en mi explotación, si yo no gano para poder vivir, me tengo que buscar la vida por otro sitio. Y ahí, en este tema, quería decir algo que es muy importante y que está muy de moda, pero que tampoco lo hacen mucho caso, es la mujer. Es decir, el que la gente se quede en los pueblos es fundamentalmente la mujer. Es decir, la mujer o puede trabajar, tiene explotación para poder trabajar, que puede ser, se están haciendo esfuerzos por parte de las organizaciones agrarias y las cooperativas, o tiene que tener un puesto de trabajo cerca, porque si no, se va a marchar, afortunadamente ahora, la mujer a trabajar donde pueda trabajar. Y no nos engañemos, el hombre vamos a ir detrás. Claro. Aunque nos vaya muy bien en la explotación, si al final la mujer se viene a Madrid, el hombre venimos a Madrid. ¿Sabes? Por ello, ¿tenéis a lo mejor alguna campaña desde el sector precisamente para que se perciba el trabajo del campo como un futuro laboral? Hombre, se está haciendo mucho, lo que pasa es que la clave es hacer atractivo el campo, las zonas rurales a la sociedad. Lo ha dicho muy bien Nacho. Puedo compartir o no, algunas mujeres sí, si se vienen a Madrid, tú te vienes a Madrid. Otros no. Otros mantenemos estar en el pueblo. Bueno, broma aparte. Broma aparte. Hay que tener en cuenta que si se dan el condicionante de los medios y servicios, estructuras en el ámbito rural para que la mujer, para que el hombre, para que la familia pueda desarrollar su proyecto personal de vida, su proyecto de vida familiar, se va a quedar. Porque la calidad de vida en un pueblo con recursos, con estructuras y con servicios, en muchos casos es superior al que tiene una gran ciudad. No nos engañemos, en la ciudad, en las grandes ciudades, quien puede, a veces llega, lo vemos en Madrid, estamos en Madrid, hoy viernes, 3 de la tarde, 3 menos cuarto, cojamos las cámaras de las salidas de Madrid. Y me atrevería a decir que el 80% de los que salen van a un ámbito rural. Por tanto, es hacer atractivo el campo. A las nuevas generaciones el papel de la mujer es esencial, eso es cierto. Se queda la mujer, se crea una familia, se crean unos hijos y una estructura. Por tanto, ahí cabe la colaboración público y privada para que con hechos, no con palabras, con hechos, no con palabras, se acompañe a esas familias a nivel en el ámbito profesional y en el ámbito familiar, social. En el ámbito profesional, para nosotros es clave el sector agroalimentario. No solo el campo, la industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria, el 90% de la industria agroalimentaria está en zonas rurales. Una planta de una fábrica, vamos a decir así, una fábrica de la industria, da muchos puestos de trabajo directos e indirectos también. Entonces, con independencia de otros servicios, con independencia de otros modelos, otros negocios, el sector agroalimentario es clave para el desarrollo rural. No ahora, lo ha sido toda la vida, pero ahora, con las nuevas tecnologías, con la digitalización, puede ser el lugar adecuado, no adecuadísimo, perfecto, para mantener una familia, para cuidar una familia, para educar una familia, crear esa familia y para desarrollarse. Por tanto, se está haciendo mucho, sí, no solo las organizaciones de producciones agrarias, no solo las interprofesionales, son unas organizaciones que están bastantes eslabones de la cadena que también se preocupan no solo por acciones de comunicación y de marketing, ¿no?, sino también y desarrollo de negocios. No hemos hablado nada de la exportación, bueno, no vamos a hablar que sí, no, pero bueno, diré el potencial exportador que tiene este país, más de 71 millones de euros al año y, como dicen los italianos, increciendo. O sea, es que nos vamos a salir de exportaciones. Somos verdaderamente, decíamos, la despensa. Somos el granero de Europa de productos alimentarios, de calidad, sanos, seguros y además atractivos para el consumidor extranjero. Y resulta que tenemos en nuestro país algunas zonas sin cuidar.
No, tenemos que todavía de verdad hacer un mapeo muy bien, saber cuáles son los objetivos, las prioridades del sector y, ojo, no nos olvidemos del consumidor, que trabajamos todos para el consumidor. En algunos modelos, en nuestro modelo, al consumidor le llamamos el jefe. ¿Por qué? Porque es el dueño de la vida y de la muerte de una empresa. Si no apuesta por tu producto, el agricultor va fuera, por lo menos en ese producto. La industria ni te cuento, y la distribución no lo vende. Con lo cual tenemos que tener muy claro cuáles son los objetivos y las prioridades del sector, cuáles son los objetivos de la incorporación de jóvenes agricultores, apoyar las zonas rurales, la innovación, comunicarla, transmitirla, porque se está haciendo, y hemos dicho y mucho, comunicarla. Y yo creo que con eso tendríamos al consumidor, visto que es el objeto de la encuesta, le tendríamos satisfecho. Muchas gracias. Desde luego, ese puede ser uno de los dos mensajes finales de este encuentro, que por desgracia ya el tiempo se va acabando. No sé si Protásio, Nacho, queréis lanzar también un mensaje final un poco de cara a los espectadores y al público que nos está escuchando. Nacho, antes me he colado. Bueno, mensaje, creo que los hemos lanzado, ¿no? Tenemos el cambio climático, que es algo que para la agricultura es, como he dicho, mucho peor que lo que sufrimos en la pandemia, porque vamos a tener esos altibajos, depende del año, de precios y tal. Yo quisiera decir un mensaje también que aquí se ha dicho sobre la subida de la alimentación. La alimentación en España es una alimentación que no comparto cuando salen los informativos en las televisiones y tal, diciendo lo que dicen en muchos casos. Es una alimentación que no es cara. Yo diría que diría barata. Y lo digo claramente. Y sé que voy a tener muchas críticas por ello. Mirar, según datos de la Administración, los últimos años 70, primeros 80, en una familia el ingreso que entraba, el 50% al 55%, se utilizaba para la alimentación de esa casa. Ahora estamos, en el peor de los casos, en un 15%. Hemos estado hasta en un 12% hace un par de años. ¿Qué quiero decir con esto? Que la alimentación en España, teniendo como tenemos ahora productos que debido al cambio climático los vamos a tener un poquito más alto, no debemos de rasgarnos las vestiduras porque no es una alimentación cara. Dicho esto, nosotros lo que pretendemos, el sector, es producir, si puede ser, más, con más calidad. Estamos dispuestos, sé que podemos mejorar, siempre se puede mejorar en todo. Y si puede ser, lo más económico que se pueda para la cesta. Que no tenga miedo el consumidor, porque nunca, jamás ha comido un producto tan sano, con tanta calidad, como le está comiendo ahora. Y que, bueno, en muchos casos, si nos falta melocotón o nos falta, yo qué sé, sandías o no sé qué, que sepan que no es porque nosotros no estemos capacitados para producirlo, sino que es un cambio climático que nadie hasta ahora de las administraciones han puesto o no están poniendo nada para que ese cambio climático podamos defendernos ante él. Estamos prácticamente, el sector, con las empresas, que también este dato le quiero quedar claro. Hemos llegado que en Alas hemos visto que todos estamos en el mismo barco, porque si nosotros no producimos, los vendedores de semillas tendrán que irse a vender semilla a otro sitio. Los de fitos lo mismo, los de fertilizantes. Y estamos todos en el mismo barco. Es verdad que tendremos nuestras diferencias, como siempre, las habrá, y que eso es bueno y sano, pero que el hecho de estar todos juntos tirando del carro, estamos demostrando el sector en su conjunto, con todo lo que, cuando digo el sector ahora estoy refiriendo a todas las empresas que dependen del sector, dando un ejemplo a los políticos en España y en Bruselas, que ojalá lo tomaran en cuenta ellos de lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Nacho. Protásio, si quieres añadir Sí, no, por mi algo parte, yo quería cerrar quizá con un mensaje claramente positivo. Tenemos que estar muy orgullosos de nuestro sector agroalimentario en España. Por el peso económico que tiene, representa en torno al 11% del Producto Interior Bruto, es el primero o segundo sector en importancia, como por la calidad de los alimentos que llegan a la mesa del consumidor. Y quería también reforzar la idea de que el elemento fundamental, quien está en el centro de todo ello, es el productor, es el agricultor. Para que pueda hacer su trabajo de una manera eficiente,
eficaz, requiere de medios, requiere de innovación, requiere de acceso a tecnología, y todo lo que podamos hacer para facilitar esto, yo creo que sin duda va en el beneficio de todos, incluyendo el dar acceso a los consumidores a una dieta pues variada, rica y asequible. Y esto claramente queda reflejado en las respuestas a esta encuesta que hemos promovido a la Bayer, donde 9 de cada 10 personas que han respondido pues, están completamente a favor de que haya más herramientas para que el agricultor pueda hacer mejor su trabajo, y esta es también parte de la misión que tenemos como Bayer. Pues de acuerdo, muchísimas gracias a Protasio, Nacho, Víctor. Gracias también a todos los asistentes. Por desgracia no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer y nos vemos en el próximo encuentro. Un saludo, buen día. Despedimos esta edición de los encuentros digitales de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los del resto de programas de nuestra red, a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.